Bueno, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Un gusto saludarlos de parte de Wins Colombia. Como saben, todos nuestros webinars habituales los miércoles a final de cada mes. eh, Nos acompañan pues personas siempre muy gratas, maravillosas, con una amplia experiencia en conocimiento en el sector logístico. El día de hoy no es la excepción. Hoy tenemos tres invitadas de lujo, mujeres maravillosas que hacen parte de Wins Colombia y que tienen una trayectoria bastante importante y amplia en el sector de la logística de nuestro país. Entonces, un gusto saludarlos a todos. Se siguen uniendo personas de diferentes países y esperamos en el día de hoy pues tener una conversación muy amena, muy grata en un tema que es muy estratégico a nivel del supply chain y de bastante relevancia para la toma de decisiones. Entonces voy a presentar a quienes nos acompañan en el día de hoy. Amanda Roballo, ella es la directora financiera y de control de operaciones de Corona. Particularmente, pues Amanda cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector logístico y actualmente también es coach. También nos acompaña Isabel Daza, ella es consultora de Correa Daza y Asociados, es asociada de Wins Colombia, mujer con más de 20 años de experiencia también en la industria, en el sector logístico. Hoy en día Isabel acompaña en sus procesos de consultoría a empresas familiares y también a empresas medianas y pequeñas a mejorar todo lo que son sus procesos logísticos y también la articulación y la definición de sus estrategias de negocio. Diana Eles es la gerente corporativa y financiera de Grupo Distri. Grupo Distri es uno de los operadores logísticos en Colombia más representativos, es asociada también a Wins Colombia y también viene haciendo un recorrido bastante interesante pues, en el sector logístico a través de su experiencia. Entonces, pues un gusto a las tres tenerlas acá en esta conversación que nos une hoy enfocado a finanzas en supply chain. ¿Cómo están? Diana, Amanda, Isabel. Buenos días, Caro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Todos, gracias. muchas Buenos días, gracias por, Caro. Muchas gracias. hola, gracias Isa. Bueno, gracias por tenerlas acá. Como les contaba, desde WINS pues venimos haciendo estos webinars y planeando muy bien como las temáticas de interés. Para hoy en las industrias y en las cadenas de abastecimiento, pues no es un secreto que muchos de los gerentes de logística, gerentes de operaciones, todos los días están controlando números, controlando el gasto, revisando presupuestos, monitoreando constantemente todos los rubros y los gastos de la logística. Y aquí es donde finanzas cobra un papel muy relevante e importante en esa toma de decisiones. Entonces, hoy esta charla se va a centrar un poco a hablar sobre esos retos, cuáles son esas barreras que tenemos que derribar, cuál es el impacto hoy de la logística en las finanzas de las organizaciones. Sabemos si estamos en una premisa donde a quien está hoy en logística tiene que hacer más con menos. Esa es una frase que uno escucha mucho cuando habla con las personas de logística. Entonces, bueno, doy inicio a esta conversación pues bastante amplia, reflexiva. La idea también es aquí quienes nos acompañan, si tienen preguntas, las puedan hacer directamente en el chat y vamos a irlas incorporando también en la conversación. Entonces, bueno, vamos a iniciar, digamos que en una primera parte y es, a cada una le voy a preguntar y es, ¿por qué hablar de finanzas en la cadena de suministro? Quisiera saber desde su experiencia, desde el rol actual que vienen desempeñando, ¿cuál es esa visual personal de por qué hablar de finanzas en cadena de suministro? Entonces, si quieres, empezamos con Diana. Perfecto, Caro. Bueno, inicialmente pues agradecer a Wings por este espacio. Creo que es bien interesante que podamos ver el supply chain y todo el tema de la logística desde un punto de vista integral. Y ahí digamos que doy respuesta a esa primera pregunta o a ese primer interrogante y es mirar las finanzas desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿sí? Hoy vemos sostenibilidad únicamente desde la parte ambiental, temas de comunidades, pero creo que la sostenibilidad es un todo, es un 360 y en esta fase de sostenibilidad las finanzas creo que es algo clave
para que realmente un negocio pueda generar empleo, pueda generar educación. Finalmente, a través de los negocios y de las empresas pagamos impuestos. Entonces, creo que en cualquier empresa que realmente se tenga una cadena de suministro y trabajen en temas de logística, que sabemos que son la mayoría de las compañías, se tienen que entender el número y se tiene realmente que tener unos números que te permitan ir más allá de un año, ir más allá de un día a día y también enfocado como a un propósito a largo plazo. Gracias, Diana. Amanda, ¿cuál es tu opinión? Vale, bueno, con lo que menciona Diana, sin duda esto aplica para todas las empresas, creo yo que de cualquier tamaño. Yo creo que cualquier empresa que sea pequeña, mediana, grande, tiene una cadena para poder distribuir sus productos. Y leía en un lado que decía que las finanzas terminan siendo el lenguaje entre las áreas, porque cuando estamos trabajando en empresas con ánimo de lucro, pues finalmente se trabaja para tener un resultado, una utilidad, una rentabilidad para los accionistas. Y poder hablar del tema de finanzas en toda la cadena de supply nos permite optimizar estos recursos, como lo llamo yo, como los recursos financieros que destina la compañía para todo el proceso logístico. Entonces es súper importante poder unir los indicadores operativos que finalmente sí o sí de una u otra manera le pegan al capital de trabajo, al EBITDA, a la utilidad, al flujo de caja, y asimismo puede atender el tema los proveedores, tener una buena relación también con ellos, cumplir con sus pagos, optimizar toda la cadena de servicio, pues finalmente para poder prestar a nuestros clientes y poder dar una excelente entrega. Entonces yo creo que el tema financiero, como lo dice Diana, sostiene finalmente todas las áreas, sostiene todos los pasos que necesitamos para finalmente hacer la entrega final. Entonces creo que estoy muy de acuerdo que sí, es el lenguaje como con el que nos entendemos con las distintas áreas, ya que todos hacemos cosas distintas, pero finalmente el punto común en donde convergemos es en el número financiero, en el resultado que sí o sí da la compañía, que es lo que busca pues una empresa con ánimo de lucro para aportar adicional con todo lo que dice Diana, que es un tema de sostenibilidad también de país. Isa. Gracias, Caro. Muchas gracias por esta invitación y claramente el tema de finanzas en la cadena de abastecimiento abarca a toda la compañía. A veces uno entra a las empresas familiares y las medianas empresas y ven el tema de financiero solamente como responsabilidad de finanzas. Y es necesario que entendamos que el tema financiero no es solo responsabilidad de finanzas, sino es responsabilidad de cada uno de los actores de la cadena. Es importante entender que cada decisión que se toma en cada una de las áreas, en compras, en inventarios, va a tener un impacto directo sobre la rentabilidad de la compañía. Como decía Amanda, en el flujo de caja, que hagas una mejor compra, que escojas un mejor proveedor, que tu operación sea más eficiente, y es importante que eso se interiorice al interior de cada una de las áreas y no ver el área de finanzas como el coco, el que exige los KPIs, sino más bien todos hacemos parte de esas finanzas y cualquier decisión que tomemos en el área y la integración sobre todo de estas áreas, entender que tengo un impacto directo con mis acciones sobre otra área es supremamente importante en las finanzas de las empresas. Bueno, gracias a las tres. Realmente sí es importante, digamos que transversalmente hablar de números, pero asimismo también que se sienta que las finanzas da soporte a esa toma de decisiones desde las diferentes actividades de la logística y entendamos que cuando hablamos de logística no solamente es almacenamiento y transporte, sino congrega también todas esas actividades desde la planeación hasta la entrega final del cliente. Entonces, en este sentido, y también yo quisiera contarles que desde hace muchos años que yo también vengo pues explorando y trabajando en el sector logístico, siempre se habla de que todo gerente de logística, operaciones, tiene que saber de logística, ¿cierto? Tiene que saber de números para poder vender proyectos, para hacer el seguimiento a sus KPIs. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, ya que ustedes pues trabajan dando soporte a esas áreas de logística y es
¿Cómo lograr que las personas hoy en día en las organizaciones se apropien de ese rol financiero? ¿Cuáles deben ser esas estrategias, esas prácticas que comúnmente hoy podemos utilizar para que cada vez no le tengamos miedo y susto al manejo de los números, sino que sea algo que esté incorporado en ese ADN de las diferentes gerencias y también especialmente de las gerencias de logística? Entonces, Amanda, cuéntanos cómo te ha ido a ti en esa experiencia y qué nos podrías contar. Vale, Caro, muchas gracias. Bueno, realmente la experiencia para mí ha sido muy enriquecedora porque nosotros tenemos la operación, digamos, de todas el control de los números financieros asignados a la operación logística de las empresas del grupo. Entonces es un volumen grande, bastantes empresas, todas distintas en diferentes países. Y sin duda creo que la estrategia que más nos ha funcionado para poder atender los frentes y no tener pues un batallón de gente es lograr tener aliados y es lograr que realmente las personas que están en la operación y que están en el piso cada vez interioricen más los números. Algunas estrategias de las que hemos llevado a cabo con el equipo es que a las reuniones que tenemos o a las sesiones de entrega de resultados, siempre nos vamos como equipo. O sea, no es Amanda y su equipo los que responden por los números, sino es un equipo eh, interdisciplinario que va y construye en esas sesiones. Entonces lo miramos desde la parte operativa, desde la parte comercial, cuál es el impacto desde lo logístico, pero tratamos en lo posible, casi siempre los líderes directamente hablen de los números y sean quienes cuenten, digamos, las situaciones o den las explicaciones, pero lo más importante, cuáles son esos, como esos planes de acción. Porque cuando posiblemente se hace únicamente desde el lado financiero, se queda información muy importante, visión muy importante de parte de la operación, que es clave que haga más, que es clave que la miremos en conjunto. Entonces creo que eso ha sido, digamos que eso ha sido uno de los grandes logros que hemos tenido para poder que ellos cada vez interioricen. Y lo otro es, sin duda hay que reconocer que cada quien se va volviendo experto en su mundo, pues porque es su día a día. Entonces, posiblemente hay muchas cosas que tanto las operaciones nos complementan también a los financieros para entender los números y los financieros los complementamos a ellos. Entonces, tratamos de hacer espacios o tener conversaciones de explicarles el PIG, cómo calculamos los márgenes, cómo analizar la información, la importancia de mirar los crecimientos versus el año anterior, la importancia de mirar el cumplimiento del presupuesto y también hablar mucho del tema de las proyecciones. Entonces, creo que esas han sido como las estrategias que hemos aplicado para poder hacer que los líderes, nosotros tenemos jefes en todos los centros de distribución, en todos los países, que ellos se interioricen y que sean protagonistas también de esa historia. Porque cuando siento que cuando ellos son las personas que tienen que ir a contar el tema, lo logran interiorizar mucho mejor. Entonces, esas han sido las estrategias pues que nosotros hemos apropiado y que las llevamos pues, en práctica. No es un tema fácil, yo creo que llevamos en esto desde el 2017, desde que cambiamos el modelo operativo y hasta el momento es algo que nos ha permitido sostenernos pues para poder tener como esos ojos en todas las operaciones y poder hacer equipo. Antes de darle la palabra a Isabel, acá también estamos como para aprender un poco de lecciones aprendidas. Me gusta mucho lo que tú dices y es empoderar, ¿cierto? O sea, garantizar de que esas personas sean quienes demuestren que a través de su ejercicio, de lo que hacen en la operación, pues lo muestren también en su discurso a través de los datos y de la información. ¿Te ha pasado, digamos, que en tu experiencia, algún caso donde haya alguien mencionado que no es capaz? Y cómo también acompañar también ese proceso pues para conectarlo más hacia los temas financieros. Súper, Caro, gracias por la pregunta. No, sabes que nunca han pasado, inclusive en las sesiones que tenemos, nosotros nos preparamos antes teniendo como la sesión entre el analista de gastos logísticos y el jefe de la operación. Entonces, como que hay una unión en, ven, ¿qué pasó acá? Ven, no, esto no lo entiendo. Y cuando llegamos ya pues como a los foros, a las sesiones donde tenemos que ir ante los gerentes de supply a explicar eh, ante los gerentes financieros, nosotros somos aproximadamente 20 empresas con 4 divisiones.
y nosotros hacemos unas sesiones a donde vamos y explicamos esto. Nunca he tenido la situación en que algún jefe me diga, no, yo esto no lo explico. Y he tenido sesiones en donde inclusive van coordinadores y lo explican. Además que me gusta la pregunta porque me lleva a recordar situaciones muy interesantes en donde coordinadores que posiblemente no tienen el mismo nivel de exposición y lo explican ante un gerente, pero con una propiedad, además con una propiedad que creo que puede ser eh, mucho más exacta como lo pudiese explicar el financiero. Entonces, no, nunca me ha pasado. Realmente ha sido un proceso súper bonito, inclusive en las sesiones la que menos habla soy yo. Está la analista, que es la que se sienta pues como con todos los jefes, reúnen todas las explicaciones de las variables, los planes de acción. Hay momentos en los que pues nos tenemos que sentar a hacer planes de acción, viendo cuando los indicadores no se están cumpliendo. Y ellos son quienes explican los planes de acción, ellos son quienes se apropian y dicen, me puedo comprometer con esto no me puedo comprometer. Porque creo que otro tema que hemos logrado aprender es, y algo que he tratado de retar es, a veces desde el mundo financiero somos muy, bueno, hay que cumplir el número y entonces el financiero dijo y a mí me trae el número con el que usted se comprometió y yo siempre he dicho que desde la silla puede ser mucho más fácil, ¿no? Yo exijo desde la silla y pues me traen el resultado. Y algo que he tratado de retar es, sin duda, hay que buscar planes de acción, hay que mirar cómo sí lograr los resultados, pero también hay que desarrollar la capacidad que las personas como digo yo, quien lo vive es quien lo goza, pueda decir, no voy a cumplir. O para cumplir necesito hacer tres cosas. O cambiamos el modelo comercial, o cambiamos los tiempos de entrega, o hacemos cualquier otra cosa, pero solo no lo voy a poder cumplir. Entonces eso hace también que nos volvamos como unos árbitros dentro de la compañía, en donde esto no es ni a favor de finanzas, ni a favor de logística, ni a favor de comercial, sino cómo hacemos como equipo para realmente construir. Y porque la fácil puede ser ir a decir, no, si deja el número que yo te cumplo. Y todo el año vengo diciéndote que te cumplo y al final no te cumplo. Entonces, poder tener esas conversaciones difíciles, no son conversaciones fáciles porque algunas veces los financieros caemos en el punto de, no, ¿cómo así? A mí tráigame el resultado, no me traiga la explicación. Pero hay que tenerlas porque siento que también hace parte de la transparencia del proceso de poder decir, esta es la situación que tenemos, vamos así, nos quedan 3 meses, va a ser muy difícil volver a recuperarnos, entonces generarles a ellos ese empoderamiento de poder explicar el por qué no, hace que también todos nos pongamos en modo de acción. Gracias, Amanda. Bueno, Isa, tú que estás en constante lectura de las pequeñas, las medianas empresas, empresas de este país, que en su mayoría son empresas familiares, ¿cómo estás viendo el abordaje de los temas financieros en las áreas de logística? Claro, fíjate que ese es como un denominador común en las empresas familiares cuando tú ves el área de finanzas muy lejano, ¿no? Y cuando comienzas tú a hacer estas integraciones y como dice Amanda, lo aterrizas a la operación y haces que desde el portero, el celador, el montacarguista entienda que no está, digamos, transportando un paquete, sino que les haces entender que lo que ellos están transportando es dinero de la compañía, que en el almacenamiento están almacenando dinero de la compañía, comienzas a generar un cambio cultural impresionante y eso impacta directamente en los resultados de la compañía. Cuando desde el operario y como cultura organizacional tenemos que todos trabajamos en pro de finanzas de la compañía y no logística, logística solamente mueve cosas, comercial solamente vende, sino que todos hacemos parte de la cadena de abastecimiento, se comienza a generar un cambio cultural impresionante y eso claramente se ve traducido en un lenguaje común donde todos estamos hablando del impacto financiero desde el operario más básico hasta el gerente de operaciones, el gerente general, y todos hablamos el mismo idioma y con eso empoderamos a todos los operarios en su sitio de trabajo. Liderazgo no solamente habla de la persona que está allá arriba sentada dando instrucciones, liderazgo, tú puedes ser líder desde tu puesto de trabajo impulsando estos cambios culturales que impactan directamente en las finanzas de la compañía. Entonces, desde la consultoría eso es lo que buscamos, ¿no? Esa integración de todas las áreas, de todos los entes que
funcionan dentro de la cadena de abastecimiento y es muy bonito ver esas transformaciones de las compañías cuando entienden que todos hacemos parte de ella y que independientemente de los indicadores que tenga cada una de las áreas, al final lo que nos conviene a todos es que a la compañía le vaya bien. Y cuando tú eso lo entregas como un valor agregado al cliente, se nota y se nota en la satisfacción del cliente. Entonces, ese cambio cultural es donde más se trabaja y en este momento es donde estamos trabajando y las empresas lo están entendiendo y lo están recibiendo muy bien. Gracias, Isa. Bueno, Diana, tú estás en un rol y también en una organización así como Amanda, donde prestan servicios, ¿cierto? A prestan servicios logísticos para otras compañías. Entonces ahí viene también la mirada del cliente y la mirada interna como compañía, en donde también hay que buscar que esos servicios logísticos de almacenamiento, de transporte, sean también como rentables. También cuéntanos como la experiencia de cómo se ha venido pues llevando y permeando esa apropiación desde internamente desde Grupo Distri y también en la relación con el cliente. Sí, como bien lo dices, Caro, nuestro escenario es administrar la cadena logística de grandes compañías y compañías también medianas. Em, y nos toca ver los dos focos, ¿sí? Como decía al principio, cómo garantizamos nuestra rentabilidad y nuestra sostenibilidad. Y el otro foco es cómo le damos valor al cliente para que su cadena logística no sea más costosa y sea más eficiente, ¿no? Entonces, digamos que a nivel interno y hablando un poco desde la experiencia que hemos tenido, ha sido muy clave y creo que ahí coincido con Amanda y con Isabel, la integración de los procesos. O sea, eso es una parte clave y creo que lo primero es soltar la información, ¿sí? Porque creo que antes se manejaba mucho tabú en cuanto a los resultados, en cuanto a todas estas cifras que se manejaban únicamente a nivel gerencial. Entonces, poder bajarle la información a las personas es clave para que ellos sepan cómo desde su rol están impactando ese resultado y que tengan claros cuáles van a ser las metas que como compañía nos estamos poniendo. Entonces, digamos que en Grupo Distri, y pues ya hablando un poco más desde lo que hemos hecho, la integración no solo ha sido operaciones, finanzas, ¿sí? Si bien eso ha sido un punto muy importante porque ya los jefes de cada operación están apropiados de su PIG, de su estructura, parte también desde el punto de vista comercial, quien es quien tiene ese relacionamiento con el cliente, que también tienen que entender los números, también tienen que entender cómo es el modelo logístico y creo que es como una red, porque finanzas tenemos que entender la operación. Como creo que lo decía Amanda, no es solamente este es el resultado y tú verás cómo me lo das, ¿no? Es que nosotros también tenemos que entender que de pronto al principio vas a arriesgar margen, vas a arriesgar cosas, pero pensando en un largo plazo, ¿sí? Una persona comercial entiende cuál es el impacto, si conoce la operación, cuál va a ser el impacto, conoce también el impacto a nivel financiero, por ejemplo, en caja, que en los temas logísticos son muy pegados el tema de la caja, entonces, cómo a un cliente le doy un tiempo de crédito u otro, eso también nos va a afectar al final de la cadena y poder tener la integración de los tres procesos, comercial, operaciones y logística, perdón, comercial, sí, operaciones y finanzas. Pues nos lleva también a un punto de prestar un buen servicio, tener una sostenibilidad a través del servicio y de los contratos que podemos tener con los clientes por esa confianza, de hacer una promesa de venta que realmente sea realizable, porque comerciales de pronto que a veces a todos les decimos que sí, pero si no conocemos y no somos consultores realmente en el sector logístico, podemos caer en errores de prometer cosas que al final financieramente o operativamente no son viables. Entonces, tener esa conexión es bien importante y que al final se va a traducir en una facturación oportuna, en que no vas a tener reclamaciones y que vas a tener un recaudo al final del proceso que también es oportuno, ¿sí? Que por ejemplo en empresas de transporte es algo clave porque pues sabemos todos nuestra normatividad y cómo se maneja este gremio y es en el que tienes que anticipar la mayoría de servicios. El saldo también hay que pagarlo en unos tiempos cortos, entonces sí creo que la integración es importante. Se impactan tanto la compañía como el cliente. Dale, gracias, Diana. Bueno, como les contaba desde el comienzo y no es, digamos que nada ajeno, estamos en unos cambios de disrupciones en las cadenas
y eso nos plantea constantemente pues que desde el lado financiero y logístico hay que atravesar ciertos desafíos, pero esos desafíos también como convertirlos como en retos. Entonces, hoy estamos sufriendo cambios económicos, geopolíticos, transformaciones en las cadenas de suministro, no solamente en impacto Colombia, sino también en otros países por impactos que vienen en las relaciones comerciales de algunos países del mundo que terminan afectando nuestra cadena de valor. Sin embargo, pues en Colombia tenemos en este momento dos desafíos muy importantes. Uno de ellos es las reformas laborales y segundo son los cambios al sistema de costos eficientes de las tarifas de transporte que es ICETAC. Entonces, quisiera preguntarle a Isabel y es cómo están abordando estos temas desde las empresas en donde tienes la oportunidad también como de aportar y de colaborar. Y si hoy una pequeña y mediana empresa está monitoreando estos desafíos y cómo lo incorpora también a sus cambios logísticos y cómo monitorea eso en las finanzas. Bueno, Caro, digamos que tú puedes ver la reforma laboral como incremento de costos, de nómina, aumentos en provisiones, un flujo de caja apretado y uno se pone en el escenario más negativo que puede estar o lo puede ver como una oportunidad de avance. Esto que nos está haciendo ver en las empresas medianas y las pequeñas empresas, que la tecnología hace parte de nuestro día a día. Hoy no solamente estamos enfrentando estas reformas laborales, digamos, por ejemplo, en temas de reducción de horas extras y de turnos, sino que nuestras juventudes están encaminadas a otros trabajos. Entonces estamos enfrentando un reto no solamente de reducción de horas laborales, sino además un reto de falta de mano de obra para realizar actividades en la logística básicamente, que se está viendo impactado directamente en ausentismo y en rotación de personal. Lo que nos invita sencillamente a que tenemos que comenzar a tener de la mano automatizaciones y en este momento traigo aquí el ejemplo de Envía. Envía es una empresa que ahorita el 1 de septiembre lanza su centro de distribución totalmente robotizado. Es un sortier, es el centro de distribución más moderno de Latinoamérica, pero digamos que su objetivo inicial no era la reducción de personal, al contrario, estaba tratando de solucionar un tema de ausentismo y de rotación de personal que la gente y las nuevas generaciones hoy no quieren hacer trabajos pesados. Entonces nos estamos enfrentando a que sí o sí debemos ir de la mano con la automatización, sí o sí debemos desarrollar inteligencia artificial, robots, no para reemplazar a las personas, y eso hay que dejarlo supremamente claro, sino para ayudar a que las operaciones sean más eficientes y de alguna manera llenar esos vacíos que nos están dejando estas nuevas tecnologías, porque ahora las nuevas generaciones no quieren trabajar y se está viendo en todo este tema de operaciones logísticas donde el trabajo es pesado, es un trabajo de fuerza, estamos viendo una rotación alta de personal y un impacto directo en el ausentismo, las personas no van, entonces eso se está volviendo un conflicto dentro de las compañías. Entonces, más allá de la reforma laboral, tú le tienes que dar la vuelta, ¿no? Y es la invitación a cómo nos replanteamos nosotros como compañía, cómo replanteamos nuestras operaciones en búsqueda de buscar esas eficiencias en que lo que hacíamos antes en 10 horas lo tenemos que hacer en 8 y tenemos que ser muy eficientes en nuestras operaciones y de alguna manera también nuestros operarios están motivados porque van a tener más tiempo libre de estar con sus familias y de una responsabilidad social que también tenemos. Las áreas de logística normalmente estamos muy enfocadas a 24/7 y todo el tiempo estamos enfocadas en eso porque las necesidades lo ameritan, pero cuando tú vas de la mano con la tecnología, no buscando reemplazar el ser humano, porque en
realidad el ser humano difícil de reemplazar, sino más bien buscando esas facilidades, robotizaciones. Hoy, por ejemplo, hablamos de sistemas espejo, donde tú puedes poner la operación sin necesidad de arriesgar tu operación actual, la puedes poner en paralelo y hacer una serie de pruebas sin necesidad de tener esos riesgos que hoy en día o antes lo hacíamos a ensayo y error. Entonces, más que pensar en que se nos están subiendo los costos, es como una oportunidad a replantearnos cómo podemos mejorar esas operaciones y cómo podemos hacer también que la gente lo entienda y como lo hemos dicho a través de la charla, que las personas hagan parte de finanzas. Desde la persona de aseo hasta el director, el gerente de la compañía, que todos tengamos y manejemos el mismo idioma de las finanzas es supremamente importante. Gracias, Isa. Bueno, Amanda, ¿tú cómo lo ves ya en una empresa más grande y que esto se vuelve también en un reto, ¿no? Eh, Así como lo habla Isabel, se puede traducir en una oportunidad, cómo lo estás llevando y abordando. Se nos fue. Ay, Ya, perdóname que tenía... Sí, Caro, yo creo que igual a lo que dice Isa, esto nos está invitando a ver las oportunidades, a ver qué modelos debemos replantear. Sin duda el tema de la tecnología y la automatización se tienen que convertir en nuestros aliados para poder cumplir, para poder automatizar procesos, para poder cuidar a la gente, porque yo creo que cuando uno mira este tema de la reforma, sin duda, pues lo primero que miramos es el número, venga, ¿cuánto me va a impactar en mi utilidad neta? Entonces, tenemos un impacto del 30% en la compañía, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde más bajamos? Pues realmente creo que es algo de seguir haciendo lo mismo, y esto posiblemente lo que nos está invitando y es lo que estamos haciendo en la organización es replanteando cómo cambiar el modelo, porque sin duda haciendo lo mismo vamos a obtener lo mismo y pues creo que ya esas mismas acciones nos hemos dado cuenta que posiblemente no nos van a llevar al resultado. Igual como lo expliqué ahorita, lo que estamos es haciendo un trabajo de cooperación y un trabajo de cómo esas ideas y esos nuevos planes salen desde la operación, porque posiblemente cuando esos planes salen de arriba hacia abajo, entonces hay que recortar, hay que hacer, pues finalmente vamos a tener impactos ante el cliente, vamos a tener impactos también con nuestra gente. Entonces creo que lo que estamos haciendo en este momento es tratando de escucharnos nosotros mismos de cuáles son esas nuevas iniciativas y esos nuevos planes que sean sostenibles. ¿Cierto? Porque posiblemente ahorita por el afán y qué hacemos, hay que cumplir los resultados, podemos entrar en tomar decisiones que nos puedan llevar a equivocarnos y en poder también afectar el nivel de ventas, porque puede ser que listo, yo bajo mis costos, pero hay que también evaluar si yo bajo mis costos, qué impacto tiene esa reducción de costos en la atención al cliente, en el servicio, en cómo vamos también a sostener todas las variables, que no es únicamente el tema del costo, cómo facturo, pero cómo también entrego el producto. Entonces, en este momento realmente estamos en un levantamiento de planes de acción que vengan desde todas las áreas, complementado pues con lo que dice Isa. gracias, Diana. Bueno, yo creo que mirando todos estos puntos de el impacto pues de la realidad de todas estas reformas y cambios que hemos tenido también a nivel legislativo, pues creo que pues indiscutiblemente estoy alineada con Amanda y con Isabel. Si bien sí es un sobrecosto y tenemos que reducir horas, pues como eso también hay otros impactos, el tema de los aprendices. Y bueno, hay un sinnúmero de temas que yo creo que a cada compañía le impactan pues de forma diferente, pero con un fin similar y es el incremento en costos, ¿sí? Indiscutiblemente tenemos que voltear un poco la situación, mirar la oportunidad. El tema de tecnologías es algo que claramente hay que revisar, la integración de los equipos para mirar también las eficiencias y cómo con todas las áreas de la compañía construimos para eso. Digamos que como experiencia, ahorita que tuvimos también el tema de la reducción de las horas, trabajamos también muy de la mano con los clientes para ver cómo desde esa planeación y desde ese origen que realmente es servir al cliente y cómo su cadena de suministro se ve afectada por eso, logramos hacer como integraciones y algunas modificaciones en el proceso, pero no solamente de nosotros como operador, sino desde
atrás, que es de donde inicia como todo el proceso, y pues incluso hubo operaciones que dijimos, bueno, ya los sábados no se trabaja, ¿sí? Que eso en logística es un logro, poder cumplir. También esto se le llevó a la gente y de pronto tuvimos que hacer algunos turnos en la semana, algunos salen un poquito más tarde, hay un tema de rotación, pero pues tienen un beneficio como que los sábados en algunas operaciones no se logran, ¿sí? Entonces creo que sí es como integrar el equipo, es como trabajar también y ver hacia atrás en la cadena cómo puedes generar eficiencias, porque a veces si nos quedamos solo en nuestro pedacito, no salen todas las cosas, ¿sí? Creo que en alguna de las conversaciones hablábamos también de impacto del CICETAC, que creo que a las empresas de transporte ha pegado mucho. Y desde ahí también pues fue al inicio un tema chocante, muchos cambios también a nivel tecnológico para todo el control. Pero también hemos logrado con la integración de proyectos, de comercial, de operaciones, cambiar el modelo a los clientes para decir, y aprovechando como toda esa red que también tenemos a nivel país, pues, ¿qué pasa si distribuyes las cargas en formas distintas y con eso hacemos una eficiencia en costos de transporte? Porque esto es una realidad a la que ya nos tenemos que enfrentar y cómo lo vemos diferente. Entonces, eso cómo lo podemos replicar. Y creo que hay una oportunidad muy grande, por lo menos en este sentido, y es poder hacer economías colaborativas, consolidaciones. Creo que hay que entrar también en ese ciclo de mirar como empresas también cómo nos aliamos y vamos a los mismos destinos. Entonces eso vería un poco como ese impacto de estas reformas y de estos cambios normativos que hemos tenido. Gracias a las tres, y creo que acá es importante, y tú lo mencionabas, pues hay un concepto que se habla hace muchos años y llevarlo a realidad a veces nos cuesta, y es ese tema colaborativo. Cómo entre construimos de la mano en la relación pues con cliente-proveedor, en la construcción también de prácticas y estrategias para poder, digamos, que los dos ganen, ¿no? Como tú lo hablabas también, Diana, desde el tema financiero, no solamente es trasladarle la ganancia a ese cliente, sino que también la misma empresa que está prestando esos servicios como tercero, pues también tenga un punto y un eje ganador. Bueno, no, pues muchas gracias. Acá tenemos una pregunta de Amalia. Eh, Saludos pues a nuestras colegas de WINS, qué grato pues escucharlas. Nos hace una pregunta y es, ¿qué estrategias hoy recomiendan para que los equipos de logística y supply chain desarrollen una visión financiera más sólida y puedan alinear sus decisiones operativas con los objetivos de crecimiento de la empresa? Entonces, ustedes lo mencionaban al inicio de esta conversación y es cómo buscar esa integración, pero cómo bajar la información a que alguien de la operación realmente diga es, oiga, sí, o sea, nos está costando, tenemos que vender más, tenemos que ser más rentables en un lenguaje, digamos que más sencillo de lo que hoy se habla también, digamos que en las gerencias de esos indicadores. Entonces, Isa, ¿cómo crees que podríamos darle respuesta a esta pregunta que nos hace Amaya? Sí, mira, dentro de las cosas que yo he visto, a veces las compañías nos enredamos un poquito con todo el tema de poner unos indicadores con unos nombres y unas denominaciones súper complejas y cuando lo vas a bajar a la operación la gente no lo entiende. Innovación no es solamente tener tecnología o tener dispositivos electrónicos. Tú puedes innovar desde el proceso, innovar con cosas básicas, ¿sí? Es decir, hacer entender al almacenista que un indicador de rotación del inventario no es para llenar planas, sino todos los meses yo lleno mi plana, sino el impacto que tiene esto en el flujo de caja, la persona de compras, si compra más seguido y con unas estrategias de negociación mejores, eso impacta directamente el flujo de caja y la compañía va a estar un poco más tranquila en su proyección. Entonces, bajar este idioma a un lenguaje que todos entendamos, a veces no es tan fácil porque entonces desde la especialidad, aquí todos somos especialistas en máster en supply chain y comenzamos a manejar unos lenguajes, pero cuando tú lo traduces y lo bajas al nivel del operario y él lo entiende, es supremamente sencillo que él colabore en ese proceso. Entonces, aquí también es
Claramente a nivel gerencial tú tienes que manejar unos indicadores y un lenguaje diferente porque todos lo entendemos, pero eso hay que traducirlo a nivel operativo y que ellos lo entiendan y lo manejen en su día a día, que ellos entiendan que una rotación de inventarios es importante, que entiendan que si el camión no se va lleno, eso va a impactar en las finanzas de la compañía y que cuando ellos comienzan a ver eso, comienzan ellos mismos a cuestionar y le dicen a uno, oiga jefa, es que mire que ese camión va por la mitad, ¿será que no lo podemos llenar? Y de ahí es que se comienzan a generar todo este tipo de eficiencias bajándolo a la operación. Gracias, Diana. Bueno, yo creo que estoy completamente alineada con Isa. Indiscutiblemente ver cómo lo haces más sencillo en términos de lenguaje. Porque también depende mucho de la audiencia a que quieras que absorba como ese rol, ese conocimiento. Y temas de capacitación y entrenamiento, porque pues no todos sabemos de todo, entonces sí creo que empezar a capacitar al personal, entrenarlos, pero sobre todo hacerlos ver desde su rol realmente cómo impactan, ¿sí? Porque no todos van hacia el mismo lado y a veces cuando uno da como más información, a veces también confundimos, ¿sí? Entonces sí creo que tener muy claro cuáles son los cargos que tenemos que queremos impactar, cómo hacemos un lenguaje más sencillo para poder llegar a esos cargos y qué plan de capacitación o de entrenamiento tenemos que seguir con ellos para que pues, en el largo plazo nos den valor desde ese análisis y desde esa apropiar las cifras como tal. Gracias, Amanda. Bueno, yo creo que una estrategia, un plan de acción, primero es reconocer que no es un proceso de corto plazo. O sea, no es un proceso de hacer una capacitación y ya esperamos que ya toda la parte operativa y logística interiorice el tema financiero. Es un proceso largo, pero es un proceso que creo que si arranca desde la parte de primero verlos como aliados, explicarles la información y el impacto en distintos foros. No sé, en la compañía tenemos foros para todos los líderes, de pronto foros en donde bajamos un poquito más la información y poderles contar los resultados, el impacto que eso tiene, digamos, desde las operaciones que ellos hacen y llevarlos como en el tema de que esto depende de todos en las conversaciones hace que finalmente ellos se apropien, o sea, que no sea un tema como que yo hago solo aquí mi logística y pues que mira ya el financiero cómo responde, pero insisto, eso es un proceso que debe ser constante. Mi consejo es háganlo todos los días, procuren que en las conversaciones que están teniendo siempre involucren una parte financiera, un resultado, un indicador, de explicarles a ellos un concepto. Nosotros hemos, por lo menos por proyectos que hacemos, tratamos siempre de hablar de indicadores, del EBITDA, del EBIT, la utilidad neta, el margen bruto, e irles explicando a ellos y hacerles preguntas, digamos, darles como un espacio de confianza, porque muchas veces desde lo financiero hablamos con una propiedad que ellos quedan como, ay, venga, pues me da como pena preguntar, y es como poderles dar ese espacio de confianza de decir, tú sabes qué es un margen bruto, sabes qué es el EBITDA, y que posiblemente te digan, no, no tengo ni idea. Ah, no, ven, te explico e ir culturizando. Eso es un tema, como digo yo, eso es de evangelizar, evangelizar y evangelizar. Esa sería mi sugerencia y que pues es un proceso no de una semana, realmente es un tema de ser empáticos con ellos y de irlos llevando por el camino para que en la verbalización y en las conversaciones que tenemos con ellos se pongan píldoras, conceptos, datos financieros para que ellos los vayan interiorizando. De pronto ahí, Gracias. claro, me gustaría hacer como un último aporte y muy alineado a lo que dice Amanda y que creo que va en todos los procesos para que la gente realmente se apropie y es también reconocer el logro del resultado, ¿sí? Porque cuando uno reconoce, comparte también de ese logro y hacerlos a ellos como también protagonistas de eso, hace que quieran como continuar en el proceso de cómo lo hacemos, me interesa entenderlo, porque si solamente es como que se ve allá y pues sí, me están exigiendo, pero no lo estamos viendo al final ese resultado. Entonces creo que muchos temas de gratificación y de reconocimiento de ese resultado final es importante, ¿sí?
Sí, sí, eso que dice Diana, Caro, eso que dice Diana es súper importante porque desafortunadamente en el mundo logístico, por el ritmo que llevamos, todo es el resultado y atendamos el problema y apaguemos el incendio. Y dejamos muy poco espacio para poder reconocer los temas positivos. Entonces, posiblemente, recuerdo, me hiciste acordar, Diana, que en uno de los espacios siempre arrancábamos por lo negativo, ¿no? No, entonces no cumplimos, el aprovechamiento quedó por debajo, y siempre arrancábamos desde lo malo. En algún momento fuimos conscientes y dijimos, no, venga, arranquemos también desde contar nosotros mismos, ¿cierto? Porque No, no bueno, todas las personas tienen digamos, esas herramientas para reconocerte. Empecemos a autorreconocernos nosotros, ¿sí? Y poder empezar a hablar desde esas cosas positivas desde nosotros mismos e ir como abonando el terreno. gracias. Y complemento esto también como para cerrar este tema de evangelización. Hay una pregunta que la hace María Yolanda Cabra. Ella trabaja desde la academia y nos pregunta, y es ¿qué contribución creen que desde la academia podemos hacer para lograr mejorar esa conversación entre logística y finanzas, ya que estamos formando personas en lo logístico con orientación siempre a pensar en cadena completa? Bueno, yo quisiera ahí, yo a veces digo, debería existir como una prueba de diagnóstico de la alergia a los números, porque sin duda el logístico sí o sí debe tener una empatía con los números, una cercanía con los números, un gusto por los números. Y posiblemente no todas las personas, tenemos personas que técnicamente son muy buenas pues en su mundo logístico, pero cuando se les va a hablar de números, realmente uno siente que no, o sea, como que no se sienten cómodos. Entonces creo que desde la academia sería un buen aporte diseñar programas, pero que sean de verdad súper cercanos, súper dinámicos, eh, que logre sensibilizar la importancia de sí o sí interiorizar los números, porque, y el impacto que tiene eso en las finanzas, ¿no? Pues porque finalmente el logístico entiende sus indicadores, entonces mide sus KPIs que tienen que ver directamente con su proceso, pero cuando queremos llevarlo a hacer más con los temas financieros, es como no, yo allá no voy, yo eso no lo explico, eso a mí no me corresponde. Entonces yo creo que sí desde la academia podrían ser como cursos, programas muy cortos, porque cuando uno habla que es el programa de 7 meses, salen corriendo y dicen, no, no, no puedo, que sean muy cortos de poder ir interiorizando y haciéndoles ver el más y la importancia que hay entre estos dos procesos que sí o sí, pues el resultado grande que nos impacta a todos está en el tema financiero. Perfecto, listo. Isa. Sí, yo creo que ahí lo que veníamos hablando hace parte fundamental desde la academia hacer entender que la integración de las áreas, cualquier decisión que se tome desde cualquier área de la compañía va a tener un impacto directo sobre las finanzas de la compañía. Y si bien no tienen que ser expertos en estados financieros, sí es importante que entiendan que su indicador tiene un impacto directo en el flujo de caja de la compañía, explicar qué es un flujo de caja, que tú lo puedes entender como el salario que te entra y lo que tienes que pagar, y si no te alcanza el salario, pues sencillamente no puedes vivir. Y hacer como entender desde la academia este impacto me parece supremamente importante porque, como decía anteriormente, eh, a veces llegamos los especialistas de los especialistas de los especialistas y muy especializados y nos olvidamos que nosotros no somos nada sin las otras áreas, ¿no? Entonces, desde el área comercial venden y venden y venden y venden sin tener en cuenta el impacto que tiene logística, y pues al final el impacto está dentro de la compañía misma. Es decir, yo sí soy muy renuente en este sentido y muy enfática en que la integración de las áreas no los podemos ver como silos. Nosotros no podemos ver a las compañías como el área comercial, el área logística, el área de operaciones y el área de finanzas. Todos somos uno. Y cuando entendemos que independientemente de los KPIs que tenemos que cumplir un bien común, porque en la medida en que a la compañía le vaya bien, ¿cómo nos va a nosotros? Pues muy bien, porque vamos a tener un trabajo estable, vamos a tener un trabajo tranquilo, digamos, en términos
de estabilidad. Y cuando entendemos esto, yo creo que, como decía Amanda, es un tema de cultura organizacional. Si lo hablamos desde el gerente, como lo he dicho en varias ocasiones, hasta el operario, y esa cultura organizacional se transforma en colaboración, se ve muy bien y la transformación es toda. Gracias. Diana. Bueno, yo creo que también ya como para concretar y cerrar un poquito, pues creo que está muy alineada a lo que dice Isabel y Amanda, pero de pronto un poco más práctico para mí serían ya casos, pues casos de uso realmente dentro de la academia que vayan enfocados a esa integración de procesos, que realmente pues no se lleve solo hasta una eficiencia operativa o logística, sino llevar como la cadena completa hacia cómo impacta esto, tanto a los resultados como al tema de flujo de caja. Em, y dentro de ese aprendizaje en cuanto al análisis financiero, pues empezar a mirar también herramientas tecnológicas. A mí actualmente me ha pasado mucho y no solamente con procesos logísticos, sino con diversos procesos, es que cuando vamos a generar, no sé, un dashboard, un tablero de control, eh, es muy complejo formular y saber cuál es el resultado que estás esperando, ¿sí? Entonces, a veces cuando hacemos esta integración de data desde lo operativo con lo financiero y podemos tener bien mapeado algo que sea visual, las personas pueden entenderlo de una forma distinta. Entonces, creo que hoy estamos mucho en estos temas pues, de organización de datos, de inteligencia artificial. Entonces, cómo también desde ahí podemos aportar a esa integración operativa, comercial y financiera. Gracias. María. Sí, yo quería aportar y hacer una pregunta. Hay algo que a mí me funcionó y que rompió esa resistencia precisamente para el tema de los números y fue los indicadores cruzados. Cuando me empezaron a mí a medir por ventas, a medir por gastos operacionales y por servicio, cuando nos empezaron a medir por el EBITDA y ya era como la marca de indicador principal. Ahí ya todos, así no entendiéramos de qué estaban hablando y que era el EBITDA, todos le apostaban a eso porque estaba ya tocando tanto el tema salarial como el tema de logros, que es parte de la motivación de los que estamos en logística. Pero me doy cuenta que esa estrategia de tener esos indicadores cruzados entre áreas no está tan masificado en las empresas y es una estrategia que por lo menos en mi experiencia en las empresas donde he estado ha sido el factor de cambio de chip, porque cuando nos dicen, ay, sí, hay que aprender finanzas y finanzas para los financieros, lo hacemos, pero si no hay un interés innato, realmente se queda ahí como muy a la fuerza. En cambio, cuando nos están, digamos, como tocando los indicadores por los cuales nos pagan y el desempeño, eso acelera el proceso. Entonces, quería preguntarles si en sus empresas están usando estos indicadores así cruzados y las que están aquí participando, también que nos escriban ahí en el chat, porque creo que es una de las estrategias que más fácil y más va como al hueso, como dicen, para poder lograr ese cambio precisamente de mentalidad y bajarle a esa resistencia que tenemos con los números. Mira, en las empresas familiares ya de por sí es un logro que llevemos indicadores. O sea, esto es algo nuevo. Sin embargo, cuando tú pones, normalmente de las crisis nacen las mejoras en las compañías. Entonces, cuando estamos teniendo crisis y estamos viendo que el flujo de caja está apretado y entonces, ¿qué hacemos? Y es culpa de logística y entonces todo el mundo comienza a botarse la pelota. Logística no hizo, ventas no vendió, operaciones no entregó. Cuando tú pones a este equipo de trabajo líder en la compañía a trabajar por el bien común, que es, por ejemplo, una facturación a tiempo, por eso hablaba yo de indicadores básicos, una facturación a tiempo. Un día de diferencia en una facturación puede verse reflejado en un retorno de ese pago, la diferencia de 15 días. Y cuando tú le haces entender al equipo de trabajo que esos 15 días impactan en el pago de los impuestos, en el pago de la nómina, en el pago de la seguridad social,
todos comenzamos a trabajar por un bien común que independientemente de sus indicadores y sus KPIs por áreas, todos al final, si trabajamos por el bien común, están cumpliendo con sus indicadores. Entonces, en estos ecosistemas donde nos vemos un poco apretados es cuando comienzan a surgir estas, digamos, integraciones de las áreas, porque todo el mundo quiere aportarle a la empresa. En muchas situaciones las empresas cuando tienen un músculo financiero grande, pues sencillamente tienes que cumplir con los indicadores. Pero en las empresas familiares donde no tenemos tanta estructura organizacional, sino que más bien hay varias personas que hacen multiplicidad de funciones y tú comienzas a organizar y comienzas a buscar un bien común de la compañía, entonces sí se ve la integración de esos indicadores y claramente el resultado se traduce hacia atrás que todos están cumpliendo sus indicadores individualmente. Gracias. Amanda, ¿tienes alguna otra opinión? Bueno, en nuestro caso, hasta cierto nivel tenemos, digamos, los indicadores compartidos, digamos, desde como el equipo de gerencia y el equipo directivo, en donde decimos, pues aquí todos tenemos voz y voto, por tanto, los indicadores son por generales, pues digamos, el tema del EBITDA, por ejemplo, el tema del gasto logístico también, y sin duda en las áreas hay que saber hacer muy bien el tema de los indicadores cruzados porque siento que en algunos puntos o en algunos niveles jerárquicos de la compañía puede ser en algún momento contraproducente, ¿no? Entonces, sí, pero pues a mí me ponen el indicador de la otra área, pero pues realmente es que yo ahí ni opino, yo no soy el que tomo las decisiones. Entonces es un tema en el que siento que eso nos ha funcionado hasta cierto nivel jerárquico, en donde sí hay poder de decisión y en donde sí hay capacidad y gestión de cambiar cosas. Digamos, en otros niveles un poco más operativos, lo que hacemos es hacerlos como muy enfocados en lo que ellos sí pueden aportar para que también sea un tema motivante, ¿sí? Como para que ellos también digan, yo sé que si yo hago bien mi parte y por eso me miden, pues finalmente les explicamos eso cómo le va a pegar a la compañía en escala, pero tratarlo de hacerlo más, digamos, como lo más focalizado posible para que tampoco haya una desmotivación porque lo que he escuchado en algunas de las personas o de las áreas es, pues sí, pero pues es que finalmente allá tomaron esa decisión y yo no tengo nada que ver. Entonces puede llevarlos también es al otro extremo de, que pase lo que pase porque yo allá no movilizo. Entonces hasta cierto nivel sí los tenemos, digamos, como cruzados o generalizados. Perfecto. Bueno, no, pues muchas gracias igual por la participación. Eh, un minutico para hacerles una última pregunta y es, sabemos que actualmente las organizaciones se encuentran en todos los procesos ahorita de planeación 2026 y las finanzas están viendo todos los temas presupuestales pues a nivel de logística. Entonces, cada una, ¿qué mensajes claves le dirían hoy a las que están en esos procesos de planeación? ¿Qué tener en cuenta para que esas planeaciones que hoy se hagan 2025 sean exitosas en un 2026? Diana. Bueno, creo que este es un proceso complejo porque nos toca tomar la bola de cristal y saber qué va a pasar el próximo año. Em, yo creo que es básico, pues por lo menos en nuestro caso partimos mucho desde el tema de la venta, pero también hemos migrado un poco el esquema a no simplemente como traer promedios y proyectar, sino entender a los clientes, hacer acercamiento con ellos y poder aterrizar un poco más cómo se va a comportar el año. Si bien es muy incierto, ¿sí? Creo que otra estrategia que puede funcionar mucho es hacer escenarios, ¿sí? Tener un escenario optimista, un medio y un pesimista, por decirlo de cierta forma, y tener acciones enfocadas a cada uno de los escenarios, porque eso también te lleva a que estés preparado a esas variaciones que se pueden tener, ¿sí? Y utilizar también herramientas que sean muy dinámicas, que si te toca hacer cambios rápidos los puedas actualizar. También sirve mucho darle una mirada porque generalmente se arranca desde ya hacer esos presupuestos, pero pues en diciembre sabemos que hay cambios de estas cosas, hay cambios de ventas y toca hacer ciertos ajustes. Entonces, si utilizamos herramientas que realmente nos permitan hacer sensibilidades y poder hacer cambios rápidos y ver impactos a nivel de PIG y de márgenes, nos puede ayudar mucho para
para tener algo más acertado, ¿sí? Que no es lo mismo proyectar desde octubre, septiembre una venta para enero y en diciembre te cambió todo el panorama. Entonces, poder tener esa flexibilidad en la elaboración. Gracias, Amanda. Bueno, yo creo que sí, preparándonos ya para entrar en el mes más entretenido desde septiembre a construir el presupuesto, yo creo que lo primero es, sin duda, abrazar la incertidumbre y hacer un trabajo de construcción. Eh, Nosotros hemos, digamos que para mí el tema del presupuesto sin duda es algo que sí o sí tenemos que hacer porque finalmente es como nos medimos en el año, es finalmente pues como empezamos como todos los planes de acción. Pero yo creo que lo más importante y algo que he venido retando bastante es hablemos más de proyecciones. Sin duda hagamos el presupuesto con todo lo que dice Diana para no repetirlo, para mí es clave hacerlo con el equipo operativo. Es decir, tratamos de, uno manda la típica plantilla, diligencia el dato, pero venga, sentémonos y de una vez entendamos qué es lo que estamos presupuestando, porque nosotros tenemos un reto muy grande y es, muchas veces decimos, no, pero no entren en tanto detalle, hagamos un presupuesto con unos escenarios, con unos rangos y ahí nos movemos. Y cuando la realidad no empieza a dar, entonces las preguntas empiezan a ser muy profundas, ¿sí? Pero ¿qué pasó acá? ¿Pero por qué no? Espérame, porque es que así no hicimos el presupuesto, entonces nos toca entrar a hacer una cantidad de cosas y en nuestro caso tenemos el gran reto de sí llegar a un muy buen nivel de detalle. En Colombia tenemos 14 centros de distribución, hacemos P&G por cada uno, entonces tenemos que entrar a un nivel de detalle importante que finalmente es necesario tener las herramientas, el tiempo para poder, digamos, tener como esos planes de acción que menciona Diana. Pero mi invitación es, tratemos de brindar herramientas de proyección, porque hoy estando en agosto, entonces estamos explicando por qué no estamos cumpliendo el presupuesto que hicimos en octubre o en septiembre del año pasado con unos supuestos que ya no aplican y todos invertimos una cantidad de tiempo en explicar el tema versus el presupuesto. Claro, hay que explicarlo y hay que revisar qué fue lo que nos pasó, pero me parece que el tema de las proyecciones es muy potente porque me permite decir, esto fue lo que yo presupuesté, ahora esto es lo que yo estoy proyectando cómo cerrar el año y estos son los planes de acción que finalmente me van a llevar a cumplir esta nueva proyección, porque siento que perdemos muchísimo tiempo en el tema de tratar de explicar por qué no cumplí el presupuesto. Entonces creo que mi invitación es esa, abrazar la incertidumbre, construir el presupuesto con los equipos que realmente responden por ese presupuesto al nivel que la compañía, cada quien conoce su compañía, al nivel que la compañía lo pueda soportar y sin duda ir desde el mundo financiero y logístico hablando más de la proyección, gestionando la realidad, lo que estoy viviendo hoy y no dedicar tanto tiempo, invertir tanto tiempo a lo que ya pasó. Esa sería mi invitación. Gracias, Lisa. Bueno, desde el punto de vista empresarial, para nadie es un secreto que el país ha tenido una situación este año un poco compleja en su primer semestre del año. Sin embargo, hacia este segundo semestre del año se está reactivando y el positivismo del sector empresarial frente al próximo año que vienen unas elecciones es bastante. Si algo caracteriza al sector empresarial en Colombia es que a pesar de todo lo que pase, le siguen apostando al país. Hoy se está viendo otra vez la reactivación de inversión extranjera, se está viendo la reactivación, por ejemplo, en temas de contratación de personal que estaba muy quieto a nivel gerencial, se está reactivando de nuevo. Entonces, como dice Amanda, debemos abrazar la incertidumbre. En nuestro sector y en las proyecciones y en los presupuestos, yo creo que parte y gran porcentaje del presupuesto es la incertidumbre, pero también hay un tema de flexibilización de la cadena de abastecimiento que hoy en día las empresas deben tener la capacidad de reaccionar rápidamente y ser flexibles ante lo que pase en el mercado. Entonces, si tenemos que contratar más gente, si tenemos que disminuir el personal, yo creo que debemos tener como compañías esa capacidad de flexibilización porque, y eso claramente acompañaba la tecnología, porque las empresas definitivamente que se estancan y no tienen esa capacidad de reacción rápida son las que no tienen esa oportunidad de crecer rápidamente. Entonces, cuando uno está anticipado, cuando uno está
pensando en que el próximo año va a ser un año mucho mejor que este, yo creo que podemos tener una perspectiva muy positiva frente al año siguiente. Bueno, no, pues muchas gracias. Igual nos quedamos con esos mensajes y esos tips. Agradecerles el espacio, también a quienes nos acompañaron. Consideramos que nos llevamos pues unos aprendizajes y unas lecciones aprendidas desde la experiencia de ustedes pues para implementarlas en las organizaciones. Entonces, muchísimas gracias también a quienes se conectaron en el día de hoy, hicieron parte de este proceso. No quería dejar pasar y aprovecho acá para hacer una cuña. Wins Colombia, la búsqueda también de generar cambios e impactar el liderazgo en las organizaciones. El próximo 24 de septiembre vamos a tener una jornada de inmersión para líderes empresariales. Nos va a acompañar Fernando Sáenz Ford, un referente en los temas de liderazgo y de coaching, quien está hablando hoy de un nuevo término que están apropiando hoy las organizaciones que se llama liderazgo antifrágil, y ustedes lo comentaron, y es cómo abrazar esa incertidumbre, pero no abrazarla, sino lanzarnos realmente a generar oportunidades y cambios desde los sistemas de liderazgos de nuestras empresas. Entonces, a quienes acompañaron hoy, les vamos a hacer llegar la información. También síganos en redes sociales con la información de esta jornada de inmersión. Y bueno, y quienes estén interesados, los esperamos. Muchas gracias nuevamente a todas. Un gusto tenerlas acá y bueno, feliz día para todos.